Buenos días, compañeros. Nosotros somos Enríquez Nájera, Luisa María y Orozco Castro, Leilani Aime del grupo 405 y hoy vamos a hablarles sobre los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje. En estos circuitos los elementos se ubican en paralelo, es decir, los terminales se conectan entre iguales, positivo con positivo y negativo con negativo. De este modo, el voltaje en cada elemento paralelo es exactamente el mismo a lo largo de toda la configuración. El circuito en serie consiste en varias mallas de circulación, las cuales se forman mediante la presencia de nodos. En cada bifurcación se divide la intensidad de la corriente en función de la demanda de energía de las capas conectadas. Características. Este tipo de circuitos tiene una conexión en paralelo, lo cual implica determinadas propiedades intrínsecas de este tipo de esquemas. A continuación se describen las principales características de los circuitos en paralelo. Los terminales de los elementos se conectan en paralelo. Tal como su nombre lo indica, las conexiones de todos los receptores coinciden en sus terminales de entrada y de salida. Esto significa que los bornes positivos están conectados entre sí, al igual que los bornes negativos. El voltaje es el mismo entre todos los terminales en paralelo. Todos los componentes del circuito que están conectados en paralelo están sometidos al mismo nivel de tensión, es decir, el voltaje entre nodos verticales siempre es el mismo. De este modo, la ecuación que expresa esta característica es la siguiente. Al conectar baterías o pilas en paralelo, estas mantienen el mismo nivel de tensión entre nodos, siempre que la conexión de la polaridad positivo-positivo, negativo-negativo sea la apropiada. La intensidad total del circuito es la suma de las corrientes de todas las ramificaciones. La corriente se divide en todos los nodos que atraviesa. De este modo, la corriente total del sistema es la suma de todas las corrientes de bifurcación. El inverso de la resistencia total del circuito es la suma del inverso de todas las resistencias. En este caso, la suma de todas las resistencias viene dada por la siguiente expresión algebraica. En tanto un mayor número de resistencias estén conectadas al circuito, menor será la resistencia total equivalente del sistema, y si la resistencia disminuye, entonces la intensidad de la corriente total es superior. ¿Cómo funciona? Un circuito en paralelo funciona mediante la conexión de una o varias fuentes de poder, las cuales pueden estar conectadas en paralelo y proporcionan energía eléctrica al sistema. La corriente eléctrica circula a través del circuito y se bifurca al atravesar los nodos del montaje, es decir, a través de las diversas ramificaciones, dependiendo de la demanda de energía de los componentes ubicados en cada ramal. La principal ventaja de los circuitos en paralelo es la robustez y confiabilidad del sistema, ya que si uno de los ramales se desconecta, los otros siguen funcionando siempre que cuenten con una fuente de poder. Este mecanismo hace que los circuitos en paralelo sean altamente recomendables en aplicaciones complejas en las cuales sea necesario contar con un mecanismo de respaldo para garantizar siempre el funcionamiento del sistema en general. Ejemplos. La gran mayoría de las aplicaciones domésticas, como por ejemplo los circuitos internos de una lavadora o del sistema de calefacción, son precisamente circuitos en paralelo. Los sistemas de iluminación residenciales también están conectados en paralelo. Es por esto que si tenemos varios bombillos dentro de una luminaria y uno se quema y deja el ramal fuera de servicio, los otros bombillos pueden mantener su operación. Las conexiones en paralelo permiten tener conectados varios enchufes de manera independiente, con lo cual los usuarios pueden elegir qué conectar y qué no, ya que es necesario que todas las aplicaciones estén encendidas en simultáneo. Los circuitos en paralelo son ideales para aplicaciones domésticas y residenciales, ya que mantienen el nivel de tensión entre todos los nodos del circuito. De este modo, se garantiza que los equipos que trabajan a una tensión específica de 110 voltios a 220 voltios tengan el nivel de tensión que requieren para operar satisfactoriamente. En esta diapositiva podemos apreciar algunos ejemplos de circuito en paralelo, que son baterías o pilas, bombillos, los cables de la luz que normalmente están afuera de nuestras casas y un cargador USB. Problema número 1. En el siguiente circuito determine la resistencia total. Solución. Para poder solucionar este problema es realmente muy sencillo, porque observamos de primera instancia que las tres resistencias están completamente en paralelo. Para ello aplicamos la fórmula de sumar resistencias en paralelo. Si dispone de una calculadora como la Casio FX-82MS o cualquier otro modelo, basta con colocar lo siguiente: 1 entre 2 más 1 entre 4 más 1 entre 5. Y con esto obtenemos la resistencia total equivalente de la reducción.
Problema número 2. Hallar la resistencia total del circuito entre los extremos A y B. Solución. Resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Resistencia total 15 ohmios más 25 ohmios más 20 ohmios. Resistencia total igual a 60 ohmios.